libro de Primera de Juan. Ya vamos por el capítulo 4 de este libro. Y anteriormente, en los primeros versículos que habíamos estudiado anteriormente, del versículo 1 al 6, habíamos visto una introducción de este capítulo en donde Juan les exhorta y les anima y les sugiere a los creyentes a sopesar el espíritu de aquellas personas o de aquellos maestros que venían a enseñarles acerca de la palabra de Dios, ya que muchas veces muchos de estos maestros, aunque aparentaban que sabían mucho acerca de la doctrina, que sabían mucho acerca de las leyes, acerca de las escrituras, eran falsos maestros, porque venían a distorsionar la verdad y la palabra de Dios, por lo que su apariencia decía que eran genuinos, pero la manera de poder comprobar de que verdaderamente eran maestros de la fe, del evangelio, era a través de su doctrina, porque algunos de ellos incluso hasta desacreditaban la existencia de Jesucristo o su deidad, por lo que su doctrina era la medida en la que los hijos de Dios tenían que constatar de que era un espíritu o que era una persona que venía de parte de Dios trayendo un mensaje conforme a las escrituras. Entonces, en esta sección de hoy vamos a ver cómo Juan nos regresa a uno de los pilares del cristianismo, como es el amor. Y es increíble cómo uno estudiando esta epístola se da cuenta que el amor es el pilar, el fundamento, ¿verdad?, sobre el cual Juan le habla a los creyentes, el amor a Dios, el amor unos a otros. Entonces nos damos cuenta que una de las bases de Juan para esta epístola era el mandamiento que Jesús les había dado a sus discípulos, que se amen unos a otros como Él los había amado. Y sobre esa base Él escribe acerca del amor en esta epístola. Entonces, recordemos que primeramente el amor es una prueba de nuestra comunión con Dios. El amor hacia nuestros hermanos es una prueba de nuestra comunión con Dios. Y también es una prueba de pertenencia, porque los hijos de Dios, como Dios es amor, tenemos que reflejar hacia nuestros hermanos ese amor. No podemos reflejar ninguna otra cosa si no es basados en el amor de Dios, por lo que eso nos hace ver ante el mundo, y Jesús les decía: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en el amor de uno al otro, no en cuántos milagros o qué usted predica o qué usted dice o qué usted hace, sino en el amor entre los hermanos como cuerpo de Cristo. En los versículos de hoy, o en nuestra sección de hoy, vamos a ver esto: el amor y la base o el origen es en sí del amor de Dios. Vamos a leer versículos 7 y 8 del capítulo 4, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la razón por la que el amor es un pilar fundamental en la vida del creyente, lo vemos acá. Es porque Dios es amor. Él es el origen, Él es la esencia, Él es el amor real y verdadero. Por lo que podemos decir que Dios, o el principio y una de sus características de Dios, es el amor hacia nosotros. Y no solamente se queda en una descripción, sino que Él lo manifiesta a través de obras y de hechos. Y su más grande obra es Jesucristo, de enviar a Jesucristo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Por lo que así una persona que conozca a Dios y que ha tenido esta experiencia de amor con Él, es
involucrado en su naturaleza. Nosotros, al haber experimentado el amor de Dios, somos parte de su naturaleza, porque Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por lo que en nosotros, entonces, se debe decir que de los hijos de Dios debe emanar el amor de una manera natural. Un amor no en nuestras fuerzas, no en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, sino un amor conforme al amor de Dios. Por eso, entre más intimidad tengamos con nuestro Padre, con nuestro Señor, va a ser más evidente de que emana de nosotros ese amor, su presencia, y que se pueda notar a través del amor que le tenemos a nuestros hermanos. Hasta acá vemos que el Espíritu de Dios, su Espíritu de verdad, se conoce no solamente por una doctrina, sino también por hechos, por evidencias manifiestas. Porque lo que sigue en el versículo siguiente, en el versículo 8, vemos una exhortación fuerte y tajante para el creyente. Nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo que así, esto nos está hablando de que no es acerca de cuánta Biblia conozcamos, de cuánta información tengamos acerca de Dios, de cuánto hemos escuchado y cuántos años llevamos en el Evangelio. Se trata de que verdaderamente podamos conocerlo, podamos crecer y podamos madurar en su amor. Porque podemos tener mucha lectura y mucha información, pero si no la interiorizamos y no la hacemos nuestra, no la procesamos en nuestra vida, y esto no ha provocado una transformación en nuestro corazón, entonces probablemente es porque no hayamos conocido a Dios. La clave en esta sección es que Dios es amor. Esa es nuestra base como creyentes, como cristianos. Y esto es algo que el mundo no puede testificarme. El mundo no me puede testificar acerca del amor de Dios, porque no lo conoce. Satanás, esto es algo que no puede falsificar, el amor de Dios. Entonces, por eso es que Juan les decía: prueben los espíritus, de aquellos maestros que venían, dizque en nombre de Dios, pero que venían a distorsionar la palabra de Dios. Porque la única manera en la que podemos identificar la esencia de Dios en un creyente, en un cristiano, es a través de su amor, a través de que alguien verdaderamente lo ha conocido a Él. Y de nuevo, esto es algo que Satanás no puede falsificar, o que el mundo nos pueda dar testimonio, sino que solamente en Dios podemos encontrar esto, porque Él es el amor. Él es ese amor ágape que busca lo más alto y lo más excelente para nosotros. En los siguientes versículos vamos a ver la prueba o cómo se ha manifestado el amor de Dios hacia la humanidad. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es la manifestación de parte de Dios de que Él nos amaba tanto y deseaba tanto o desea tanto una comunión con nosotros, ser reconciliados con nosotros, que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces vemos cómo el amor de Dios no ha puesto un obstáculo o un requisito
para amarnos, porque nosotros sin haberlo amado a Él, Él ya nos estaba amando. Su plan de salvación no solamente se queda en salvar al hombre, sino en amarlo, en ser reconciliado, en darle una identidad como hijo de Él, darle herencia y darle vida eterna. No es como nada más para que pueda vivir en algún lugar en la eternidad, sino que es junto a Él, con Él. Y por eso en el versículo 9 al final nos dice, para que vivamos por Él. Por eso envió Él a Jesucristo. Y la definición bíblica de vivir en realidad es tener comunión, tener una comunión profunda e íntima con nuestro Dios. Entonces podemos decir que en el contexto, en lo que estamos leyendo, Cristo dio su vida por nosotros para que tengamos vida a través de Él, pero para que también vivamos para Él, a través de nuestro agradecimiento, de nuestro servicio, de nuestro agradecimiento en amar a otros, pero también Él vino para que vivamos con Él, dándonos una esperanza de un futuro glorioso, una vida eterna. Entonces podemos verlo claro. Jesucristo vino para que nosotros pudiésemos tener vida a través de Él, para que vivamos para Él y para vivir con Él. Ahora, una conclusión que podemos tomar de esto es que si estamos en Dios, estamos vivos, porque vivimos en Él. Pero si no conocemos la profundidad del corazón de Dios, estamos lidiando con la muerte en nuestra vida, la mentira. Porque, de nuevo, Dios es amor, Él es la esencia, el origen, pero Él es vida. Entonces podemos decir que esto está ligado y va de la mano. No podemos separar la vida del amor. Si tenemos amor, vivimos en Él. Si no tenemos amor en Él, vivimos en nuestra voluntad, en muerte. En el versículo 10, Juan nos explica en qué consiste esta manifestación de amor. En eso es en lo que consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él ya nos había amado. Sabiendo Él la profundidad del corazón del hombre, la infidelidad del hombre, aún así, Él nos amó. Y esto fue el acto de servicio más grande de Jesús. Haber cargado con nuestra culpabilidad, con nuestro pecado, haber cargado con nuestra humanidad, sabiendo de que iba a ser crucificado, que iba a ser quebrantado en su alma, traspasado en su costado, ser muerto y ser sepultado por nosotros. Y aún así, sabiendo todo esto, Él lo hizo en silencio, por amor. Y esto lo hizo con un solo objetivo, y era darnos un fin tan bueno y tan excelente y tan glorioso, de que pudiésemos ser reconciliados con Dios, con el Padre, y pudiésemos tener vida eterna con Él, a través de Él. Y aquí vemos algo ejemplar también, porque Dios es amor, pero Él no solamente se quedó en la información y en la expresión acerca de su amor hacia la humanidad, sino que lo mostró con obras, con hechos. Y su mayor obra fue el sacrificio de Jesús, el enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Porque es que el amor verdadero no se puede quedar estático, no puede quedarse quieto. El amor real y verdadero de nuestro Padre hacia nosotros es activo, es continuo, se mantiene, es proactivo. No espera a una indicación, no espera a un empujón o a una motivación, porque es algo que sale naturalmente o debe
nacer naturalmente del creyente. El que el hermano está pasando necesidad, en amor vemos cómo podemos responder a ello. No en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría del Señor. Porque el amor del ser humano está condicionado y limitado a las emociones. Que si me siento bien o si me siento mal, así depende de eso, ayudo o amo. Pero el amor de Dios no es condicionado, es más allá de todo. Él ama tanto a quien cree en Él como a quien no cree. Y por eso Jesucristo hizo un sacrificio total, unificado. En el versículo 11 vemos que para poder crecer como cristianos debemos caminar en ese entendimiento de ese amor de Dios. Si nosotros no hemos logrado comprender la magnitud de su amor, es más difícil poder amar a nuestro hermano. Juan les dice acá: amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera en la que hemos visto, en la que hemos estudiado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Porque Él nos está dando ejemplo de su amor con hechos, con manifestación, no solamente expresándonos, no solamente diciéndole al pueblo que le ama, sino enviando un Salvador a reconciliarlos. Muchas veces pensamos que la mayor evidencia de la presencia y de la obra de Dios es su poder, o es la manifestación de las emociones, o el mensaje popular, o algo físico que se mueve. Pero la manifestación más evidente de la presencia y de la obra de Dios es el amor. En donde Dios está presente y está obrando, habrá amor. En cada creyente, en donde Dios esté obrando y nosotros le permitamos al Espíritu Santo estar obrando en nuestras vidas, su presencia va a estar con nosotros y va a estar emanando amor de nosotros. Por eso Juan insiste en esta comunión entre los hermanos, que debe darse natural, no en divisiones, no en odio, no en amargura, no en celos, sino en un solo cuerpo, como un solo cuerpo. En el versículo 12 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Algo importante acá es que nosotros no hemos visto a Dios, pero es evidente en nosotros porque su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y por lo tanto se hace evidente porque el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos sus hijos. Pero algo también que podemos ver acá es que la palabra perfeccionado no quiere decir perfecto, sino que está basado, fundamentado en la palabra griega aios. Esta palabra, de nuevo, no significa perfecto, sino completo. Que su amor ha sido completado en nosotros. Si nosotros nos amamos unos a otros, entonces quiere decir que el amor de Dios ha madurado y ha sido completado en nosotros. Porque tenemos el conocimiento de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero también en respuesta a eso, naturalmente vamos a amar a nuestro hermano. Aunque nos hayan lastimado, aunque el otro hermano no haya tenido el conocimiento pleno del amor de Dios, lo amamos y deseamos tener comunión con Él, porque
hay cosas que vamos a comenzar a pasar por alto, que no debemos de tomarlas personales, incluso dentro de nuestras propias familias, entre hermanos, entre padres e hijos, entre cónyuges. No debemos de tomarnos cosas personales, porque Dios nos ha enviado a amarnos unos a otros. Y si la otra persona no tiene este conocimiento de su amor, no podemos llegar y decirle: hey, es que usted no conoce el amor de Dios, y como de manera de confrontación o de condenación, sino que más bien con hechos y con obras debemos mostrar su amor en humildad, así como Jesucristo lo hizo. Él fue amoroso, Él fue humilde y compasivo, no vino con condenación, a pesar de que fue vendido por Judas, a pesar de que Pedro lo negó. Él siempre vino en compasión y en amor. En los versículos 13 y 14 nos dicen: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice que en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, en ese momento fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Pablo ahí nos está recordando también de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo mismo que Juan nos está hablando acá, que conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, de que hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Y esa es nuestra garantía, que somos propiedad suya, de que somos sus hijos, a través de su Espíritu Santo, el cual nos da testimonio a nosotros, recordándonos una y otra vez, de que es en Él en que debemos de vivir. El versículo 14, Juan nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos. Él nos está hablando acá de su testimonio, de su propio testimonio. No nos está hablando de conclusiones que ha tenido, no nos está hablando de rumores o de historias rurales, porque Él mismo caminó con Jesús. Él mismo tuvo la experiencia de caminar con el amor, con la manifestación de amor. Juan estuvo muy cercano a Jesús. Él sabía las profecías que se decían acerca de Jesús. Él sabía y vio cómo esas profecías se iban cumpliendo poco a poco en la vida de Jesús y a través de Jesús. Y Juan caminó con Él cercano. La mayoría de las profecías que nos hablan las Escrituras acerca de Jesús, Juan, la mayoría de ellas las vivió con Él. Juan tuvo la posibilidad de poder experimentarlo, de poder contemplarlo. Y en el capítulo 1 de 1 Juan, en versículo 1, Juan empieza esta epístola diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y sigue diciendo: porque la vida se fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan acá, en 1 Juan 4, capítulo 14, él les está diciendo: nosotros hemos visto y testificamos. Les está recordando de que Él no está hablando por propia cuenta suya,
sino que él experimentó qué era caminar con Jesús y que eso es lo que respalda su testimonio de cómo debemos de amar a nuestros hermanos, de cómo el Espíritu Santo nos fue dado, porque hasta eso, Juan vio un antes y vivió un antes y un después de Jesús, porque caminó con Él, pero también recibió la primicia del Espíritu Santo, por lo cual Él tiene autoridad y peso al decirle a los creyentes: esto es el amor, esto es el amor de Dios, el amarnos unos a otros, el saber de que somos sus hijos a través de su Espíritu y de que nosotros naturalmente emana el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Esto es la verdad. Nosotros como creyentes sabemos los hechos, la historia, porque en aquel tiempo pues no existía todavía el Nuevo Testamento, eran solamente las leyes de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ahora nosotros tenemos toda la historia, tenemos los hechos, tenemos el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús, y debería de ser un poco más sencillo poder comprender el amor de Dios, no solamente con lo que leemos, sino con nuestra experiencia de tener intimidad con Dios. Porque ahora conocemos de que hay un Espíritu Santo y es evidente entre los hijos de Dios. Por lo que debemos de mantenernos, o somos, leyendo esto, somos invitados a testificar acerca de Él, de quién es Él y de cómo podemos manifestar con nuestras obras acerca de Jesús, acerca del amor de Dios hacia nuestros hermanos. El versículo 15 y 16 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No es suficiente saber los hechos, saber la historia, tener años en el Evangelio. Eso no es suficiente si no tenemos una comunión íntima con nuestro Padre, para poder conocerle, para poder saber de qué es lo que estamos viviendo, de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo, porque no es acerca de nuestros trabajos o de nuestras posesiones, no es acerca de cuántas personas tengamos o estemos influenciando acerca del Evangelio. Juan nos está hablando primeramente de nuestra comunión directa con nuestro Dios, con nuestro Padre, porque de ahí es de donde nosotros podemos hacer diferentes cosas y su amor se manifiesta en diferentes maneras, y nosotros podemos ser una manifestación de su amor hacia nuestro hermano, hacia nuestro empleado, hacia nuestra familia, porque eso es el sentido del que Dios quiere hacer su obra en nosotros. Su obra es de amor. Por lo tanto, Él está obrando en nosotros para hacernos más como Él. Y conforme estemos más cerca de Él, podremos amar más como Él y menos como nosotros. En nuestra justicia, en nuestro entendimiento, en lo que este mundo nos dicta, de que debemos de luchar por nuestros derechos, cuando realmente debemos de luchar por permanecer en su amor. Porque recordemos que en esta tierra, este mundo es pasajero y acabará, tiene un fin. Pero el Señor nos ha prometido una vida eterna en Él. Y hay una gran comunión entre el Dios de amor
y a aquella persona quien le ama. Hay una comunión tan profunda y tan fuerte que esto va a expresarse y se va a salir de usted. Usted no va a poder ni controlarlo. Usted va simplemente a reflejar el amor de Dios cuando usted tiene esta comunión íntima con Él. Un comentarista escribió acerca de este tema: creer en Cristo y amar a los hermanos no son condiciones para que podamos permanecer en Dios. No es una condición que usted, para permanecer en Dios, tiene que amar a su hermano. Más bien, esto es una evidencia del hecho de que Dios ha obrado y ha trabajado en su vida por medio de su comunión, por medio del amor a nuestros hermanos. Entonces, en Juan vemos no solamente un testimonio, sino una experiencia de haber caminado con Jesús. Vemos una vivencia de Él manifiesta o expresada en este libro, en esta epístola. Su amor hacia los hermanos era tan grande porque Él sabía quién era el origen de este amor, y es Dios. En Romanos 8, vamos a ir, Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, vamos a ver una descripción breve pero profunda del poder del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos la manifestación y una descripción del amor de Dios que no tiene sesgos, no tiene error. Es un amor pleno que nos da victoria, que nos da consuelo, que nos da ánimo, que nos restaura y que nos reconcilia con el Padre.